chicos, bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a una nueva tirada de tarot interactivo. Para el día de hoy vamos a hacer la pregunta ¿qué siente por ti? Y lo vamos a hacer mirando desde el pasado, pasando por el presente y enfocándonos hacia el futuro. Vamos a ver, pues eso, cómo ve vuestra persona especial esta conexión y sobre todo la evolución a nivel de sus sentimientos, ¿de acuerdo? Así que, chicos, ya sabéis, como siempre, vamos a tener dos opciones y además las vamos a acompañar también de diferentes oráculos que tengo por aquí escondidillos, ya lo sabéis. Vamos a ver las dos opciones, tenemos la opción número 1 y la opción número 2. Para la opción número 1 vamos a utilizar el tarot de los amantes de Chris Balder, que ya sabéis que me encanta para las tiradas interactivas de amor. Vamos a dejarlo por aquí y para la opción número 2, el corazoncito gris, vamos a utilizar el Tarot of the Mystical Moments también, que seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis. Así que chicos, antes de empezar, como siempre, tomaros vuestro tiempo. Si necesitáis pausar el vídeo, lo podéis hacer tranquilamente. Recordad además que es un tarot colectivo y obviamente va a ser complicado que resuene con todos vosotros o que resuene en toda la totalidad. Quedaros, chicos, con aquellos mensajes que realmente sepáis que os resuenan y ya sabéis que podéis elegir tanto una como dos opciones en el caso de que lo necesitéis, ¿de acuerdo? Así que ahora sí, tomaros vuestro tiempo y en un momentito empezamos ya con la opción número 1. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1, si tu elección ha sido el corazoncito rojo y el tarot de los amantes. Mirad, chicos, voy a dejar por aquí el corazón para que lo podáis ver y antes de utilizar nuestro tarot vamos a sacar una carta para ver las energías de vuestra persona especial, ¿de acuerdo? Antes de empezar con la tirada, así que chicos, relajaros, concentraros, ¿de acuerdo? Y vamos a ver las energías de tu persona especial. Venga, vamos allá. Fijaros, tenemos la carta del mundo. Últimamente nos aparece mucho esta carta. Mirad, esta es una carta que ahora vamos a intentar desarrollarla también con el tarot porque nos puede hablar de muchas cosas. ¿Cómo puede estar vuestra persona? Pues mirad, es una persona que puede estar en este momento, en un momento en el que sienta que ha completado una etapa de su vida. Puede ser en cierta manera que esté pendiente del inicio también de una nueva etapa, pero en cierta manera esta carta encierra cuando hay una situación que ya se ha exprimido todo lo que se podía exprimir y se necesita o ya se empieza a desear el hecho de empezar de nuevo. Recordar que el mundo cierra en cierta manera, después del mundo tenemos ya de nuevo ese ciclo que se abre con la energía del loco. Así que chicos, puede ser una persona que primero pueda estar en un momento en el que se sienta también bastante pleno o plena, o sea que sienta o tenga esa sensación de plenitud, o que simplemente nos esté diciendo que se ha cerrado ya un ciclo y que está ya preparándose la energía para poder empezar un ciclo nuevo, ¿de acuerdo? Esta carta ya sabéis que la hemos sacado en cierta manera, pues eso, para ver un poquito la energía. Mirad, chicos, la voy a dejar aquí, así la tenemos presente. Pero no, ya os digo, chicos, esta carta nos está hablando más bien de vuestra persona especial. Ahora sí, chicos, la pregunta que vamos a hacer es ¿qué siente por mí? Y lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Mirando pasado, presente y futuro. De esa manera también podemos hacer o ver un poquito la evolución. Así que ahora sí, chicos, vamos a concentrarnos. ¿Qué siente por mí? Para la opción número 1, ¿qué sentía por mí? Vámonos al pasado. ¿Qué sentía por mí? Venga. Fijaros, empiezan a salir solas. Fijaros, tenemos la carta de la tentación. Bueno, han salido ya 3. Fijaros, tenemos la carta de la tentación, tenemos la carta del príncipe de oros, caballero de oros, tenemos la carta de la transformación, el 8 de copas y tenemos por aquí, fijaros, el príncipe de copas. Bueno, ¿qué sentía esta persona por ti? Pues mirad, chicos, aquí tenemos una mezcla un poco, un amasijo de cosas. Mirad, lo primero, chicos, que me llama la atención es que aquí había una sensación de estar viviendo una tentación. Así que, chicos, me puede estar hablando precisamente que muchos de vosotros allá se está viviendo en una situación en que era una relación complicada, una relación en la que en cierta manera siente o esta persona sentía que era algo a lo que no podía acceder o a lo que no debía acceder porque suponía algo prohibido, algo que ya nos lo dice perfectamente la misma carta, que era una tentación y además con el diablo es una tentación irrefrenable. Fijaros que tenemos el príncipe de oros que corresponde a un caballero de oros y esto ya me puede estar diciendo que esta tentación no fue
algo esporádico, sino que fue algo que se fue manteniendo durante el tiempo. Fijaros que ya nos da ese caballero de oros esa sensación de lentitud. Así que chicos, fijaros que fue una tentación que se pudo mantener largo tiempo, y normalmente cuando hay este tipo de energías tan fuertes en ese sentido, me puede estar hablando que la conexión es mutua, que en cierta manera esta energía del diablo es una energía que sabes que en cierta manera te sientes atrapado, te sientes como conectado con una persona y que te es imposible casi desligarte. Así que esta persona, ya os digo, os veía tanto como una tentación como alguien a que en cierta manera se podía sentir atado, como una atracción de esas que uno no puede controlar, ¿de acuerdo? Y con el príncipe de oros, ya os digo, la sensación que tengo es eso, de algo pesado que se mantiene en el tiempo y que, fijaros, que en cierta manera lleva un desenlace de la carta de la transformación, que no es otra que la carta de la muerte. Así que me da la sensación de que posiblemente pudo llegar un momento en el que esta persona, ¿de acuerdo?, sintiera en cierta manera que tenía que romper con esta situación, romper con estas cadenas que podía estar sintiendo. Pensad, chicos, que lo estamos viendo aquí, las energías o cómo se sentía esta persona. O sea, vosotros lo habéis podido vivir de otra manera totalmente diferente. Pero fijaros que aquí con la carta de la transformación me da esa sensación de querer romper algo literalmente, romper, cortar, es como intentar cerrar ya una situación que da la sensación de que te mantiene durante largo tiempo. Y además, chicos, me puede estar hablando también que podía estar hablando de una situación demasiado lenta en la que podía haber una atracción muy muy fuerte, pero que se desarrollara a tal paso tan flojo, chicos, que diera la sensación de que esto no llevaba a ningún sitio. Entonces, fijaros que tenemos la carta de la muerte. Aquí en la carta de la muerte os voy a especificar porque aquí tenemos dos líneas. Aquí me puede estar hablando que fuera esta persona la que decidiera cortar con esta situación, pero fijaros que aquí tenemos a un personaje que podría ser el principal y nos podría estar hablando de esta persona, pero tenemos una persona o un personaje que parece que se está marchando. Así que no descarto, chicos, que en este caso fuerais vosotros los que decidierais en cierta manera cortar con esta situación, que esta persona quizás sintiera que tenía un enganche muy potente con vosotros, pero ante la sensación de que esto no pudiera ir evolucionando, vosotros en cierta manera cortarais y os marcharais de alguna manera de esta situación. Por lo cual esta persona también aquí con el 8 de copas me da la sensación de que ha estado lidiando en cierta manera, pues eso, entre la sensación de tener que dejar ir, pero el mantener, fijaros que tenemos el príncipe de copas, abierta la posibilidad en cierta manera de un nuevo avance mucho más adelante. Con estas dos cartas, chicos, aquí lo que me está diciendo es que esta conexión no solo era una conexión física, sino que me está hablando que aquí había una conexión emocional, porque uno no puede alejarse de algo emocionalmente si previamente no ha tenido esa conexión. Así que fijaros que pese a tenemos aquí una carta muy potente y aquí fijaros que está mirando directamente a la necesidad de alejarse ya definitivamente de algo, el perder también, el 8 de copas nos habla mucho de perder la esperanza. Fijaros que sin embargo nos sigue un caballero de copas, así que posiblemente ya en el pasado, quizás en un primer momento tuvo la necesidad de esta persona de aislarse emocionalmente, o que ante esta situación en cierta manera decidiera, pues eso, en cierta manera protegerse a nivel emocional, pero chicos, aquí lo que me está diciendo es que aún mantiene, chicos, esta persona aún mantiene esa sensación de que puede haber algo que no está finalizado, porque aquí me sigue apareciendo en cierta manera una nueva oferta. Puede ser, chicos, que después de esta situación que pudierais vivir, esta persona aún pueda mantener la esperanza, o incluso que ya en el pasado haya hecho algún tipo de oferta o haya intentado hacer algún tipo de avance, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a intentar desarrollarlo más. Pero ya os digo, veo una persona con un enganche también muy fuerte. Quizás también en algunos casos, chicos, para algunos de vosotros también me puede estar hablando de una persona que también por temas personales, quizás que no iban tan relacionados con vosotros, ¿de acuerdo? Quizás fue una situación en la que fue demasiado lenta y que esto al final precipitó en una ruptura y en la que hubo realmente una ruptura emocional importante, ¿de acuerdo? O sea, esta persona lo vivió como una ruptura, lo que haya podido pasar entre vosotros, pero ya os digo, creo que es una persona, fijaros que aquí tenemos un
la carta del mundo, que nos puede hablar de cierre de ciclos o apertura, pero aquí, pese a la muerte, chicos, y pese a una primera fase de alejamiento emocional, chicos, aquí vemos esos sentimientos que se recuperan, en cierta manera que resurgen. Así que vamos a ver ahora cómo lo está viviendo esta persona presente. Pero quizás, chicos, ya os digo, para la mayoría de vosotros habéis estado viviendo una relación muy lenta, que parecía que no acababa de funcionar, y precisamente una relación también que podía llevar muchas ataduras detrás. Y esta persona lo vivió así, ya os digo. Para esta persona, en cierta manera, sintió que lo mejor en ese momento era cerrar filas, protegerse emocionalmente, aunque ya os digo, no ha perdido ni mucho menos la esperanza con respecto a esta situación. Ahora sí, chicos, vamos a ver la línea del presente. Vamos allá para vuestra persona especial. ¿Qué siente por mí mi persona especial para la opción número 1? Así que vamos allá. Mirad, fijaros, tenemos el 6 de bastos. Tenemos por aquí el príncipe de flechas o caballero de flechas. Tenemos por aquí el 10 de flechas. Mirad, chicos, aquí ya os digo que habéis vivido una ruptura bastante importante con esta persona. Bastante importante, ¿eh? Fijaros, y tenemos el 7 de copas. Vale, mirad, chicos, ¿cuál es el tema que estoy viendo aquí? Mirad, quizás una de las razones por las que se pudo producir en el pasado este choque o esta ruptura que pudisteis vivir es sobre todo por un tema de orgullo. Quizás este diablo o esta atracción también que os podía unir también pudo venir determinada como una necesidad de mantenerse protegido, y fijaros que aquí hemos hablado de protección emocional. Entonces creo que es una persona que actualmente, pese a seguir sintiendo, porque fijaros que tenemos esa evolución de la carta del diablo, puede ser una persona que haya adoptado una postura extremadamente egoísta. Quizás os esté mostrando una cara, si tenéis contacto con esta persona, os esté mostrando una cara en la que puede manejarse con una sensación de éxito bastante importante, que está recibiendo también reconocimiento, y en cierta manera puede ser una persona que también esté centrada mucho en su éxito profesional, sobre todo, chicos. Pero ya sabéis que el 6 de bastos también nos habla de orgullo, así que quizás en este momento o a día de hoy es una persona, fijaros, que tiene muy presente la ruptura, tiene el 10 de flechas, así que puede ser que esta persona, aquí el tema es que pese a que quizás en el pasado mantenía aún esa esperanza, me da la sensación de que ahora a nivel o a momento presente es una persona que en cierta manera tiene muy claro que esto está roto, que es como que esto ha llegado a un fin de ciclo. Si hay cartas que nos pueden hablar de rupturas o cortes o fines de ciclo, son precisamente la muerte, el 10 de espadas y otra, la carta del mundo. La carta del mundo no es una carta negativa, pero nos implica que una situación ha llegado ya a su crecimiento total, es cuando podemos alcanzar el máximo reconocimiento. Así que me da la sensación de que es una persona que de momento, chicos, no tiene en principio intenciones de moverse, porque fijaros, si tuviera las intenciones de moverse, lo que viene es con una carga de orgullo bastante importante. Puede ser una persona con la que, si tenéis comunicación, sea una persona tremendamente tajante, en algunos casos puede llegar a ser incluso desagradable, y ya os digo, sí que es una persona con la que podéis haber tenido en cierta manera una conexión emocional también importante, pero me da la sensación de que esta persona, después de la debacle que pudo haber en el pasado, es una persona que sigue manteniendo o que prefiere quedarse o seguir manteniéndose en este punto, en el punto de la ruptura, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí tenemos dos caballeros y es una persona que tiene también la princesa de bastos, ¿de acuerdo? Que aquí, mirad, fijaros, tenemos por aquí el 6 de bastos, tenemos el príncipe de flechas que nos hace referencia al caballero de flechas o al caballero de espadas. Pero fijaros que tenemos la princesa de bastos. Esta persona, fijaros que pese a lo que os estoy diciendo, que es una persona que puede ser que sea desagradable incluso en la comunicación, no veo una persona que se esté comunicando con vosotros, en el caso de que haya comunicación, porque con estas cartas ya lo pondría en duda, pero puede ser una persona que en cierta manera pueda sentir incluso un poquito de resquemor o que se esté mostrando extremadamente orgullosa. Pero fijaros que por el otro lado, a nivel presente, esta persona sueña y sueña mucho con la posibilidad, chicos, de que haya un renacimiento o un acercamiento. Y fijaros que si os he dicho que esta persona tiene esa actitud como más agresiva o más
¿Sabéis esa actitud de lengua afilada? Como decir, bueno, es que si te acercas a mí, lo mismo, y ya os digo, me parece que muchos de vosotros fuisteis vosotros los que pudisteis romper esta situación. Y esta persona no lo lleva bien. El orgullo, chicos, le pudo quedar en cierta manera tocado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que pese a esto que os estoy diciendo, es una persona que puede estar soñando, puede estar imaginando, os puede tener muy presente, pero sobre todo porque le gustaría que vosotros fuerais los que hicierais un avance con respecto a esta situación. Fijaros que aquí tenemos los sueños y tenemos a la princesa de bastos, a esa sota de bastos, como diciendo, bueno, me gustaría que esta persona hiciera algún tipo de movimiento, que se comunicara conmigo, que me dijera pues eso, cómo está. Fijaros que aquí en cierta manera sería una recuperación después de ese alejamiento emocional, y esta persona, chicos, ya os digo, tiene aún en su mente, pese a estar en un punto quizás muy orgulloso, puede ser una persona, ya os digo, muy centrada en sus proyectos, y ojo, que si vosotros os acercarais, las respuestas que obtendríais quizás no sería la más agradable del mundo, sería como una especie de mini venganza, ¿de acuerdo? Es como si esta persona por un lado quisiera o esperara que hubiera una especie de reconciliación o que esto se volviera a reactivar, pero por otro lado esta persona está tan anclada en ese orgullo o en esa sensación de que las cosas no salieron tal y como estaban, o ya os digo, simplemente porque sea una persona muy cabezona, que le cueste bajarse del burro y que sea extremadamente orgullosa. Pero, ya os digo, por otro lado, es ese deseo, en cierta manera, de que vosotros quizás sí que deis un paso para recuperar esta situación, y esta persona pues esperaros un poco como diciendo, bueno, vale, deseo que vengas, pero ojo, porque a lo mejor te lo voy a poner un poco complicado. Yo os lo digo más que nada para los que tengáis intenciones de comunicaros con esta persona. Ya os digo que el recibimiento puede ser un poco raro, por lo que estoy viendo en estas cartas. Vamos a ver, y ya os digo, una persona que puede tener muchas dudas a día de hoy, chicos, muchas dudas, y que os tenga muy presente. Esta persona sueña con vosotros, os tiene muy presentes, pero no veo una persona que se esté movilizando, sino más bien una persona que tiene sobre todo su atención puesta en la situación de ruptura que podéis estar viviendo, no, y más bien deseando, ya os digo, que seáis vosotros los que os pongáis en movimiento. Fijaros que aquí teníamos el caballero de copas, quizás en el pasado al principio, ¿de acuerdo? Esta persona sí que, pese a alejarse emocionalmente, sí que esperaba que esto se moviera, o incluso pudo plantearse el hecho de dar o hacer algún paso con respecto a vosotros. Pero creo que con el tiempo, y ya llegados a este punto, me da la sensación de que es una persona que se ha quedado más agarrada, ya os digo, a esa energía un poquito más baja, de esa energía de orgullo, y que puede ser una persona que esté también muy a la defensiva, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Me puede estar hablando, chicos, mucha energía, ya os digo, de elementos de aire, que estéis lidiando con signos pues como Géminis, Acuario o Libra, también me podría estar hablando muy marcado, ¿de acuerdo? Y ahora sí, chicos, vamos a ver el futuro, vamos a ver hacia dónde va esta situación, cómo van a evolucionar sus sentimientos. Fijaros que en el pasado nos aparecen sentimientos, aunque ya os digo, yo creo que en un primer momento, yo creo que esta persona no fue del todo consciente de lo que sentía por vosotros o por vosotras. Me da la sensación de que precisamente su inacción, el hecho de haber tenido quizás conductas que no eran del todo apropiadas, o quizás tenía otras cosas a las que le podía dar más importancia quizás que a vuestra conexión, creo que es lo que hizo que esta situación se perdiera, ¿de acuerdo? Y creo que fue en ese momento cuando esta persona empezó a darse cuenta realmente de sus sentimientos, y pues eso, de una persona que desea alejarse de una situación aunque tiene emociones, pero que en el fondo sabe que están ahí. Pero chicos, quizás, ya os digo, a nivel presente veo una persona que está tan centrada en el dolor o en ese orgullo personal, que sí, tenemos un 7 de copas que sigue hablando de emociones, pero fijaros que son unas emociones mucho más dispersas. Creo que esta persona en este momento le está pesando más su parte mental, su parte quizás de rabia, porque ya sabéis que el caballero de espadas tiene esa energía más iracunda, más contestataria, ¿de acuerdo? Que en cierta manera los sueños que pueda estar teniendo, que ya os digo que los tiene, y ya os digo que en este caso creo que es una persona que está más bien esperando a que vosotros os mováis o que hagáis algún tipo de acercamiento, que no a que esa persona
lo haga. Y ya os digo, si lo hiciera, ya os digo que el resultado quizás no sería del todo agradable, porque veo una energía, o sea, veo una persona con una energía un poco baja en este momento. De aquellas personas, ya sabéis, chicos, que a lo mejor tú quieres hacer un acercamiento para reconciliarte, cualquier cosa, y a lo mejor esa persona lo está deseando, porque ya os digo, con esta energía, pero es incapaz de poder decir, pues, oye, pues mira, a lo mejor los dos nos equivocamos, a lo mejor no tuvimos una buena comunicación, pues mira, yo me equivoqué en esto, pues yo me equivoqué en lo otro, pero esa persona no ser capaz de reconocerlo. Y al no ser capaz de reconocer esta situación, encima echarte la bronca y encima tener malas palabras contigo, ¿de acuerdo? Pues es más o menos eso de lo que estaríamos hablando. Ahora sí, chicos, que me enrollo con una persiana, vamos a ver la línea de futuro. Vamos a ver sentimientos, evolución de los sentimientos de esta persona con respecto a vosotros. Fijaros, tenemos el 10 de copas. Tenemos por aquí la carta número 4 que nos habla del poder. Tenemos la princesa de oros. Tenemos el príncipe de bastos. Y tenemos por aquí la carta de la justicia. Bueno, chicos, me alegra mucho decir esto porque así aquí, chicos, la cosa va a cambiar y puede dar un giro bastante importante. Mirad, fijaros que tenemos el 10 de copas, fijaros que toda esta... mirad, si sois personas, ya os digo, que esto ha sido, estáis en una relación y que habéis tenido alguna trifulca importante, que se ha roto la situación y estáis ahora en un punto en el que el orgullo parece que impide que esta situación pueda mejorar, lo que sí que os puedo decir es que esta situación va a mejorar. Sorprendentemente, chicos, creo que esta persona va a empezar a cambiar esa actitud y va a llegar un momento durante el desarrollo, chicos, digamos, de momento presente hasta, chicos, yo normalmente cuando hago las tiradas siempre mirarlo aproximadamente durante 3, 6 meses, 9 meses aproximadamente, pero aquí, chicos, sí que creo que hay la posibilidad de de volver a reconciliar estas energías. Por lo menos esta persona, creo que después de esta fase de orgullo, de malos entendidos, de enfado que pueda estar sintiendo, creo que aquí sí que se puede dar la posibilidad que algo renazca, pero que renazca para algo en cierta manera con cara y ojos. Aquí sí que veo una persona que en cierta manera puede estar centrada o con sus emociones centradas en algo a largo plazo. Si esta persona en cierta manera en un pasado no, o la cosa o la situación, fijaros lo que os comentaba aquí, que teníamos el príncipe de oros, un caballero de oros que parece que no se movilizaba, que parece que no quería dar pasos. En ese sentido, aquí lo que me estaría diciendo en cierta manera es que esta persona empieza a ver esta situación de una manera totalmente diferente. Fijaros que con la carta del emperador, esa carta del poder, aquí ya os podría ver como una persona también que podríais formar parte de su vida de una forma estable. Chicos, ya os digo, da igual que seáis chicos o chicas, en ese sentido nos estaría dando esta información. Aquí ya nos estaría hablando del deseo también de querer formar una familia o sentir en el corazón que eres la persona adecuada para eso, para poder hacerlo. Y fijaros que tenemos con la princesa de oros, pues ya os digo, y el príncipe de bastos, me da la sensación de que esta persona sí que puede empezar a conectar con ese deseo de empezar a dar pasos, pero chicos, fijaros, quizás empezando por algo más pequeñito, pero quizás con esos primeros pasos empezar ya a movilizarse de una manera mucho más pasional o mucho más rápida. Y fijaros que terminamos fijaros que además tenemos en esta línea, ya tenemos dos arcanos mayores, tenemos la carta del emperador y tenemos la carta de la justicia. Así que en cierta manera, chicos, lo que nos está diciendo es que, fijaros, pese a todo lo que os he dicho en las dos líneas anteriores, que hablábamos en el pasado y en el presente, es una persona que dentro de lo que es la línea de futuro va a tener claro que sois las personas adecuadas para esta persona. Y además es que es como que va a ser algo que lo va a tener muy claro y que además es como que por justicia, es como decir, es que no me imagino la vida sin que esta persona forme parte de ella. Y fijaros que además va a cambiar radicalmente su manera de ver las cosas. O sea, todas estas dudas que os comentaba,
todos estos sueños, este orgullo se va a ir diluyendo porque por alguna razón, chicos, va a empezar a conectar a nivel emocional de una manera mucho más fuerte. Pero no solo a nivel emocional, es el hecho de saber o empezar a tener la claridad suficiente como para decir, no, es que me gustaría volver a reiniciar un ciclo. Fijaros que aquí hablábamos de cierre de ciclos, pero con el mundo, chicos, creo que esta persona, después de superar esta fase de dudas, de estar mostrando una cosa pero sintiendo otra y pensando otra, creo que va a entrar en una fase en donde va a empezar a encontrar también su estabilidad, sobre todo emocional, y va a empezar, ya os digo, aquí sí que puedo ver quizás movilización, el hecho de movilizarse. Y además yo creo que esta persona, si esta persona no se ha portado bien con vosotros, si en el presente ya habéis vivido lo que os comentaba, una persona que os puede hablar incluso mal, que os puede en cierta manera hacer un poco, pues eso, intentar haceros sentir mal, que en cierta manera por un lado quiere acercarse a vosotros, pero que por el otro en cierta manera esté un poco como pasivo-agresiva, porque es un poco la energía que me está viniendo. Pues ya os digo, chicos, esto va a mejorar. Es una persona, yo creo, que va a empezar a centrarse, va a bajar este orgullo, va a conectar también con su parte en cierta manera emocional. Fijaros que tenemos el príncipe de flechas. También os digo que estáis lidiando con una persona que puede tener en cierta manera un carácter muy fuerte, o puede ser una persona que está acostumbrada a hacer las cosas como esa persona quiere, ¿de acuerdo? No es una persona con la que quizás es fácil en cierta manera negociar. Pero, chicos, ¿qué ocurre? Pues que a veces, por mucho que uno quiera, llega un momento que el sentimiento pesa. Entonces, yo os digo, es una persona con la que la capacidad de negociación tiene que ser importante. Pero sí que es verdad, chicos, que así, aquí, en ese sentido, creo que la situación va a mejorar mucho, porque aquí sí que se pueden dar pasos en cierta manera que empiecen a dar un cierto ritmo de estabilidad. Si una de las razones por las que esta situación quizás se vino abajo era porque había temas o anclajes a otras situaciones, o temas a lo mejor quizás que la persona con la que estabais lidiando no quería quizás dar pasos y en cierta manera hizo que esto se retrasara mucho, lo que me está diciendo aquí que es que aquí ya pueden empezar a haber pasos o deseos de materializar una situación mucho más estable, y que además en cierta manera esta persona siente o sabe que es algo que vosotros os merecéis. Recordad que aquí, chicos, estamos viendo a vuestra persona especial, ahí ya dependerá de vosotros lo que queráis hacer con esta situación o no, pero sí que creo que esta persona, igual que a veces no os digo lo mismo, depende en las tiradas o las preguntas que hacemos, aquí en este caso, chicos, los que conectéis con esta tirada, sí que creo que es una persona que va a hacer una evolución. Ya os digo, ya venís de un pasado complicado y quizás en el presente la situación sigue muy complicada, pero con el tiempo esta situación va a dar un viraje. Aquí, chicos, hay posibilidad de reconciliarse. Ojo que para algunos de vosotros puede ser que estemos hablando de una persona con la que incluso habéis podido tener familia, ¿de acuerdo? Pero quizás alguna situación del pasado continuada, incluso en algunos casos me puede estar hablando de una persona que haya podido tener algún tipo de adicciones en el tiempo, algo que ha durado durante mucho tiempo, y que esto al final detonará en una situación en la que vosotros también tuvisteis también a lo mejor que hacer un alejamiento a nivel emocional, ¿de acuerdo? Y puede ser también que esta persona pues esté superando también en cierta manera ese tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Sí que veo una evolución positiva, pero ya os digo, recordar que esto es lo que está sintiendo esta persona y que ya dependerá de vosotros si esta persona decide dar esos pasos, si vais a abrirle la puerta o no. Eso ya es cosa, chicos, vuestra. Ahora sí, chicos, os quiero sacar varias cartas. Este es el oráculo de los vampiros de Lucy Cavendish, muy parecido al oráculo de luces y sombras, pero hacía tiempo que no lo había sacado y quería sacarlo para esta tirada. Venga, vamos a sacaros varias cartas por si nos dan algún otro mensaje complementario. Fijaros, tenemos la carta del creador, nos habla del catalista o un catalizador. Fijaros, madre y padre. Vamos a dejarla aquí. Es una carta además muy bonita.
tenemos aquí la carta de la rebelión. Es, en cierta manera, fijaros, es una carta de revolución, de empezar a hacer las cosas de una forma diferente. Son cartas potentes, chicos, las que están saliendo. Y nos aparece su último día en la luz. Nos habla de finales inesperados, cambios sorpresivos y cosas que suceden en cierta manera, de una manera, pues ya os digo, de forma inesperada. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues mirad, fijaros, chicos, aquí quizás había una situación que pudo catalizar, que es la carta del creador, una situación que pese a tener muchísimo potencial pudo caerse en cierta manera, y yo creo que se cayó en cierta manera sobre todo porque vosotros pusisteis un punto, ¿de acuerdo? Es como cuando tú a lo mejor has estado viviendo en una situación durante mucho tiempo, pero llega un momento que hay algo que te dice no puedo más. Y fijaros que tenemos la figura de madre y padre, así que chicos, no descarto que muchos de vosotros estemos hablando de que en cierta manera podíais formar parte o teníais con esta persona, hubierais podido tener una familia en cierta manera. Esto, chicos, esta situación contra la que os habéis tenido que rebelar, y ya os digo, puede haber sido una situación tremendamente dolorosa, en cierta manera fue algo que a esta persona le pudo suponer también un cambio totalmente inesperado. Recordad, ya os digo, chicos, las energías a mí me da la sensación de que fuisteis más bien vosotros los que quizás tuvisteis que dejar esta situación por esa sensación como una revolución realmente personal, esta sensación de cuando tú no te sientes bien en una situación y sabes que hay algo que tiene que cambiar. Fijaros esta carta. Esta carta es muy curiosa porque es esa carta que representa cuando nuestro personaje o nuestra protagonista, en cierta manera, como veis aquí en la ilustración, pasa su último día siendo humana, porque se va a transformar. ¿De acuerdo? En cierta manera lo que entraña es un cambio muy potente, es un cambio de vida radical, pero ya os digo, porque hay una situación en la que algo que habíamos podido crear y que podía, por ejemplo, ser estable, en cierta manera llega un momento que sentimos que es algo contra lo que nos tenemos que rebelar. Son energías muy potentes, chicos. En ese sentido, chicos, estar abiertos también con esta energía, primero, porque fijaros que hay posibilidades de que esto cambie, de que haya un cambio muy radical. Pero ojo, tenéis que haber aprendido la lección. ¿De acuerdo, chicos? Con esta carta, con la carta de la rebelión, lo que nos está diciendo es que es posible un reempezar. Esa sensación de poder darle al restart en un botón y decir, bueno, vamos a reiniciar, que no me salía la palabra, esta situación. ¿De acuerdo? Pero tener en cuenta que tenéis que ir con cuidado para no volver a caer, chicos, en la situación que pudo iniciar toda esta historia que habéis podido estar viviendo. Creo que muchos de vosotros ya no estáis en ese punto porque en cierta manera ya habéis hecho una transición. Quizás cuando empezasteis la situación con esta persona a nivel emocional, quizás erais personas mucho más inocentes, pero ya habéis conectado con esta energía de querer hacer las cosas de una forma diferente y en cierta manera no quedarte con lo que ya estás preestablecido. Entonces, para vosotros quizás esta situación a nivel emocional ha podido ser también una especie de iniciación, de cambio, y creo que ya a nivel del día de hoy no sois tampoco la misma persona. Y esto es muy interesante, chicos, porque con las energías que tengo aquí, que mejoran muchísimo, creo que si esta persona da pasos y esta situación también mejora con respecto a vosotros, vosotros también vais a ser capaces de afrontarla de una manera totalmente diferente. Y eso me parece interesante. Mirad, dejadme mirar. Esta ha querido quedarse aquí, la vamos a respetar. Fijaros que es una carta preciosa. Ahora os explico la carta. Tenemos la carta que es la carta de la compasión y tenemos la carta de los deseos. Mirad, chicos, esta situación para vosotros ha podido ser muy dolorosa. Es una persona que pese al comportamiento que puede estar teniendo con vosotros, ¿de acuerdo? Porque ya os digo, puede ser una persona que ahora quizás o lleve ya un tiempo que no haya tenido el mejor comportamiento con vosotros, que esté actuando quizás incluso de una forma un poco errática con las cartas que tengo aquí, pero me da la sensación de que es una persona por la que vosotros sentís también mucha empatía.
es una persona que en cierta manera hay algo que os dice que esta persona está lidiando con sus propios monstruos o con sus propios misterios internos, y que esta persona en cierta manera esperáis o deseáis, o hay algo dentro de vosotros que os dice que esto va a mejorar, ¿de acuerdo? Es como, fijaros que esta línea, o sea, estas cartas de oráculo que estoy sacando, que están más bien enfocadas a vosotros, en cierta manera me hablan un poco de esa muerte, de ese renacimiento, de esa sensación de tener que soltar algo que, aunque desees, en cierta manera sabes que no es positivo y que necesita una renovación, una transformación, pero fijaros que me sigue hablando en cierta manera de esa conexión emocional, de esa compasión, empatía. Fijaros que en muchos de los casos, chicos, yo creo que vosotros sois personas que, aunque lo hayáis pasado mal, sois personas bastante fuertes, y en cierta manera tenéis la sensación de que esta persona también tiene que hacer algún tipo de proceso de sanación. Vosotros deseáis que esto se produzca, ¿de acuerdo? Pero ya sabéis que a veces las cosas no dependen exclusivamente de nosotros. Lo que sí que os digo también es que con la carta de los deseos, es una carta que también nos habla de deseos que se pueden hacer realidad, ¿de acuerdo? Si lo que vos estáis esperando en cierta manera es la aparición de nuevo de esta persona, pero no de la misma manera, chicos. Yo creo que por mucho que seáis empáticos, hay algo contra lo que ya os habéis revelado y vosotros ya habéis hecho un proceso interno. Entonces yo creo que no estáis dispuestos a repetir lo mismo, pero sí que se mantienen los deseos de que esta situación en cierta manera mejore. Y ya os digo, con las líneas que tengo aquí, ya os digo que creo que sí que van a mejorar. Pero ya os digo, esperar un poquito, porque creo que esta persona aún está en ese proceso en el que estamos en una línea un poco complicada. Puede ser que tenga muchas dudas, que sí que os tenga en mente, chicos, porque eso está clarísimo. Tengo cartas de que me hablan que os tienen muchísimo en el pensamiento, no solo en el pensamiento, sino en sus propios sueños, pero es una persona que primero tiene en cierta manera que solucionar o ganar en cierta manera algún tipo de victoria contra algo en cierta manera que puede mantener a esta persona atada y que no permite que esto fluya de la mejor manera, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, sus emociones, chicos, en ese sentido, esta persona sí que tiene sentimientos potentes, y aunque quizás ahora no se esté comportando de la mejor manera, creo que de cara ya más a los próximos meses, de cara incluso a lo que queda del año, puede ser una persona en la que empecéis a ver un cambio energético bastante importante con respecto a vosotros, ¿de acuerdo? Y ahora sí os voy a sacar algunas tarjetitas para ver qué os quiere decir esta persona, porque a veces nos puede aclarar, nos puede también dar diferentes situaciones para que os pueda resonar mejor la lectura. Vamos allá. Mirad, fijaros. Fijaros lo que acabamos de decir, sueño contigo, esta persona os tiene muy presentes. Tenemos aquí la carta del 7 de copas. Ya os digo, una cosa es lo que esta persona os está mostrando, porque creo que a la hora de mostrarse puede ser una persona hasta borde, o sea, desagradable, pero ya os digo, en el pensamiento está, o sea, tiene en mente la posibilidad de que esto se recupere, la posibilidad de haceros un ofrecimiento, pero ya os digo, esta persona tiene que lidiar primero con situaciones, y yo creo que esta persona sabe que tampoco en cierta manera puede venir de cualquier manera, quizás por eso está tan enfadada, quizás internamente, porque ya os digo, vosotros me salís con una carta, con la carta de la rebelde, que es aquella que ya no está, o aquel que no está ya esperando a que las cosas funcionen siempre de la misma manera, sino que crea su propia revolución. Vamos a ver. Fijaros, estoy atrapado en una relación infeliz. Atentos, porque para los que, por ejemplo, estéis lidiando con algún tipo de persona o que sepáis que ya está en pareja y que este es el problema o lo que está generando, y que vosotros realmente, pese a que esta persona tenga sentimientos por vosotros, una persona que ya está en algún tipo de relación, que sepáis que esta persona obviamente puede ser que haya puesto también barreras precisamente por la situación que está viviendo, y que aparentemente esté todo bien, pero la situación no sea tal y como la veis desde la parte externa, ¿de acuerdo? Pero ya os digo que nos habla de que esta persona se puede sentir infeliz, que no está a gusto donde está. Fijaros, tenemos aquí la carta de los apegos materiales, quizás es eso, ahí donde tenemos, fijaros que teníamos el diablo y el caballero de oros, así que nos puede estar hablando precisamente que el problema, eso que pudo provocar que esta situación se cayó, o sea, directamente se tuviera que romper y que quedara en cierta manera, o hubiera la necesidad de alejarse emocionalmente, fue precisamente por una situación o algo material que nos tiene atrapados.
Tenemos aquí la carta de dejo pasar el tiempo porque no sé qué hacer, chicos. Tenemos la carta del vampiro psíquico y fijaros que estamos utilizando el oráculo de los vampiros. Vampiro psíquico, chicos, muchas veces son esas personas que pueden tener una energía astral muy potente y sobre todo fijaros que nos ha aparecido la carta de los sueños. No sé si os ocurre, pero si os ocurre deberíais haceros protecciones. Por mucho que tengáis emociones por una persona, si vosotros notáis que os viene continuamente esa persona a la mente, cuando a lo mejor vosotros no queréis pensar, cuando soñáis excesivamente con esa persona, si a vosotros sentís que eso os drena y que eso en cierta manera os quita energía, chicos, es el momento de poner protecciones, porque puede ser una persona que aunque no lo haga con mala intención pueda tener esa capacidad. Hay personas que tienen una capacidad astral muy potente, así que si nos aparece, chicos, tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y vamos a sacar la última. Y fíjate, nos habla de necesito tiempo. Mirad, chicos, la verdad es que con las cartas que tengo aquí, porque lo que estamos mirando es un futuro en cierta manera no muy lejano, sino yo creo que el tiempo va a ser bastante limitado. Creo que en el fondo esta persona puede ser que ya esté en ese punto en la que situaciones de su vida con la muerte, tenemos también en el presente el 10 de espadas, puede ser que sea una persona que esté pasándolo literalmente mal, lo que os comentaba aquí, que pueda ser una persona que esté viviendo una situación o mucha infidelidad, ya sea que esté esta persona en una relación con alguien ya que esté establecido, como si esto ha sido por vuestra relación que en cierta manera se ha roto, pero yo creo que es una persona que a partir de aquí es cuando va a empezar a ver un poquito más de claridad y va a pasar ya desde ese 7 de copas, de también esas dudas, el no saber hacia dónde ir, el no saber dónde elegir para empezar a tomar decisiones que vayan acorde con lo que realmente siente, chicos. Y esto ya os digo que yo creo que no va a tardar excesivamente o que no se va a alargar años, ¿de acuerdo? Esto va a ser algo que se puede empezar a movilizar. No significa que vaya a ser fácil desde el principio, pero sí que aquí hay un cambio de energía. Vosotros aquí, chicos, recordarlo siempre, sois los que vais a decidir qué hacer con esta persona, si vais a estar dispuestos a abrir la puerta o no, porque yo ya os digo, aquí os veo, sí que os veo personas empáticas, pero también os veo en cierta persona que también queréis que vuestro futuro sea más brillante. Creo que hay cosas que ya no queréis vivirlas, así que no creo que se lo vayáis a poner fácil a esta persona en el sentido de que le vayáis a permitir entrar en dinámicas que ya en el pasado han sido negativas para vosotros, porque aquí tenéis una energía vosotros muy positiva, es decir, incluso sois personas que en un momento dado podéis ayudar a esta persona si está pasando por un mal momento, pero os veo sobre todo muy enfocadas y con una energía de cambio radical. Vosotros con esta situación habéis hecho un cambio emocional y espiritual realmente importante, que es esta carta que os comentaba antes. Esta carta es en cierta manera cuando uno ya ha hecho esa transición y ha hecho un cambio a una nueva vida y en cierta manera ya también ha perdido la inocencia. Es como que se da cuenta que la vida a veces es dura, a veces es complicada y que por eso hay que ser fuerte y hay que tomar decisiones en base a lo que uno realmente necesita. Y nada, chicos, ahora sí, llegamos al final de la lectura. Espero que os haya gustado, espero de verdad que os ayude. Y ya os digo, fijaros que muchas veces, por desgracia, no aparecen este tipo de energías, pero aquí sí que os puedo decir que creo que va a haber un cambio positivo y luego ya decidid vosotros lo que necesitáis y lo que queréis hacer. Y nada, chicos, si os ha gustado, dejadme un like, que ya sabéis que me ayudáis un montón con el canal. Si acabáis de aterrizar en este canal y os ha gustado esta lectura, suscribiros para que YouTube os pueda avisar. Y ahora sí, os deseo una maravillosa tarde, os envío un beso inmenso y ahora sí me voy con la opción número 2. Un besazo inmenso. Adiós. Bienvenido, opción número 2, si tu corazón elegido ha sido este corazoncito gris y este tarot tan bonito, el tarot of the mystical moments. Vamos a dejar el corazoncito por aquí para que lo tengáis presente. Vamos a apartar un momentito la baraja porque antes de ir con la tirada de vuestra lectura, que ya sabéis que lo que vamos a ver es qué siente esa persona, pero lo vamos a ver desde el pasado, pasando por el presente y hacia el futuro. Lo primero que vamos a hacer es sacar una carta para ver sus energías en este momento, para ver un poquito las energías de esta persona a nivel general, ¿de acuerdo? Así que venga, ahora sí, chicos, respirar profundamente, relajaros y vamos a sacar para vosotros, para la opción número 2, vamos a sacar una carta para ver las energías de esa persona especial. Venga, vamos allá.
Fijaros, tenemos la carta del sol. Pues mirad, chicos, es una carta muy positiva, ¿de acuerdo? Primero porque es una carta que me habla de buenos sentimientos. Puede ser una persona que esté en un momento en el que sienta que su vida está funcionando con bastante éxito. Me puede estar hablando también de que con respecto a vosotros en cierta manera pueda tener o íntimamente o esa sensación de tener una conexión importante. Recordar que la carta del sol es una carta, y ahora lo desarrollaremos con la tirada, pero nos habla de conexión. Es una conexión o una relación. En algunos casos, chicos, para algunos de vosotros puede ser que esta persona incluso sea una conexión que pueda venir desde el pasado, incluso desde la infancia, porque es una carta también que nos conecta mucho con esa energía. Y para otros, chicos, el sol, recordar que también nos puede estar diciendo que sea una persona también que esté en un momento, ya os digo, de mucho éxito también, y que pueda ser que el ego esté un poquito por ahí alterado, que sea una persona que se muestre también en cierta manera radiante o más radiante de lo normal. Ahora lo vamos a ir viendo, pero la carta del sol, pero bueno, ya os digo, en general es una carta muy positiva, así que ya os digo, puede ser una persona que en este momento o tenga claridad también con respecto a su vida o con respecto a lo que quiere hacer, o que ya os digo que esté viviendo en cierta manera un periodo, que esté ahora en un periodo que se sienta bastante bien, bastante feliz dentro de lo que sería la vida habitual, ¿de acuerdo? Y ahora sí, chicos, de la opción número 2 vamos a relajarnos y vamos a mirar qué siente, o vamos a ver qué siente esa persona o qué sentía ya desde el pasado. Vamos a ver las tendencias pasadas, así que vamos allá. Venga. Bueno, fijaros, tenemos por aquí la carta de la emperatriz. Ya empezamos, es una carta bastante positiva. Tenemos aquí el 4 de espadas. Tenemos por aquí el colgado. Tenemos aquí el 10 de espadas. Bueno, chicos, ya la cosilla se nos complica, ¿eh? Me da la sensación de que tenemos aquí una situación que ha podido quedar frenada totalmente. Mirad, vamos a empezar porque fijaros qué es lo que siente por vosotros o qué es lo que sentía ya desde el pasado. Ahora luego veremos la línea de presente. Pues qué sentía, pues mirad, chicos, por lo pronto una gran atracción. ¿Qué sensación podía tener con respecto a vosotros? Pues chicos, seguramente esta persona, la percepción que tenía es que erais la persona ideal. Si nos aparecéis representados como una emperatriz, ya os digo, seáis chicos o chicas, lo que me está diciendo es que os veía como una persona muy completa, una persona con valores, una persona además cuidadora, que encarna, digamos, todos esos principios, tanto como una persona con la que puedas tener una relación donde en cierta manera se sienta que las cosas fructifiquen. Además, chicos, os veía como una relación que podía llegar a ser una relación tranquila, una relación sanadora, una persona que podía haber aparecido en su vida precisamente porque podía aportar en cierta manera esa energía. Con la carta de la emperatriz me habla de una persona que os puede ver o que os podía sentir como una persona realmente atractiva, con una persona, pero ya os digo, el valor de la emperatriz es una carta que nos habla no solo de ese valor estético, sino también de ese valor interno, ¿de acuerdo? También una persona con una energía tremendamente seductora, con esa energía, si ya lo vemos a veces con la reina de bastos, ya sabéis que os digo que es tremendamente magnética. Una emperatriz encarna también toda esa energía de todas las reinas, ya os digo, aunque seáis hombres, en cierta manera lo que me está diciendo es esa valoración de una persona que es una persona completa. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues fijaros que tenemos esa valoración tan potente que puede hacer con respecto a vosotros, pero sí que, chicos, en cierta manera veo una persona que está estancada. Veo una persona que con todo este potencial que podía estar viendo con respecto a vosotros, con esta carta además, con el 4 de espadas, me puede estar hablando de una persona con una necesidad importante de sanación. Fijaros que aquí no tenemos copas. Y no tenemos copas, pero sí que veo una atracción muy potente. Aún no podemos hablar de que en un pasado quizás tuviera esos sentimientos, aunque ya os digo, viendo la carta de la emperatriz me da la sensación de que sí que podía haber una conexión realmente especial con respecto a vosotros, o por lo menos que esta persona tuviera una visión de una relación que se podía desarrollar, y además que se podía desarrollar dando frutos, que pudiera ser abundante. Pero fijaros que aquí lo que tengo es una persona que en cierta manera huye. ¿Pero por qué huye? Porque es una persona que tiene una necesidad de sanar, es una persona que puede entender que el hecho de poder tener una relación con vosotros implica sacrificios importantes y sacrificios que pueden traerle
un dolor importante y me da la sensación de que es una persona que, pudiendo haber accionado de alguna manera, al final es una persona que huye en cierta manera hacia el futuro. Fijaros que tenemos aquí a la emperatriz, pero tenemos aquí, con todo este mejunje que tenemos aquí en medio, que ya nos está hablando de necesidad de sanación, de una situación que implica un sacrificio, y el sacrificio puede ser importante, chicos, porque lo tenemos justo marcado en esa parte. También me puede estar hablando de una persona que tiene que cambiar su mentalidad, una persona quizás que pueda tener miedos, que pueda tener esa sensación de no ser capaz por problemas ya pasados, por una sanación quizás que no se ha hecho, que no se ha trabajado, y que en cierta manera sea una persona que no es capaz de afrontar la situación y que quiera huir por miedo también en cierta manera a sufrir, a que esto se le lleve por delante. Así que tenerlo en cuenta, porque me puede estar hablando de una persona profundamente bloqueada a nivel emocional, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí me da la sensación, sobre todo en el pasado, que quizás no era una persona en cierta manera que quisiera conectar especialmente con sus emociones. Y fijaros que tenemos el caballero de bastos, y os diría, quizás es una persona que intentó acercarse a vosotros en cierta manera de una forma pasional. No lo descarto, ¿de acuerdo? Porque aquí hay un componente de atracción muy importante, pero me da la sensación de que quizás precisamente por esta visión tan completa que pudo tener con respecto a vosotros, esta persona se vino abajo, literalmente, sintió que esta persona, el cambio que tenía que hacer quizás, o quizás también es una persona, ya os digo, que necesita un proceso de sanación, que esto también en cierta manera lo frenara o lo dejara bloqueado por miedo precisamente al sufrimiento, porque quizás, ya os digo, y no creo que tenga que ver tanto con vosotros, porque fijaros que lo tenéis de espaldas esta situación. Yo creo que en muchos casos vosotros no erais conscientes tampoco de lo que esta persona podía estar viviendo a nivel interno. Y al final, ¿qué ocurre? Pues fijaros que vemos una persona que, pese a tener aquí una persona que puede ser, vamos, la última Coca-Cola del desierto, literalmente, como decir, una gran oportunidad, esta persona pues se decidió en cierta manera a avanzar, pero dejando atrás toda esta situación. Y ya os digo, en la mayoría de casos esta situación a vosotros también os dejó, pues eso, en cierta manera os dejó colgados, quizás sin saber exactamente qué es lo que había podido suceder, porque a veces ocurre cuando una persona no quiere afrontar, al final acaba, para no sentirlo, acaba traspasándole a la otra persona. Así que yo creo que esta persona, para evitar en cierta manera sentirse así, os pudo en cierta manera dejar atrás para acabar pasándose a vosotros esta situación. Entonces, ¿qué me está diciendo? Pues chicos, posiblemente estuvisteis lidiando con una persona que al final salió huyendo, posiblemente os tuvo una temporada en cierta manera como en suspensión, como esa sensación de que no avanza, y de repente de un día para otro salió corriendo. Y ojo, porque para muchos de vosotros esta persona mentalmente puede ser una persona que tenga tendencia también a darle muchas vueltas a la cabeza, y que eso precisamente fuera lo que precipitara precisamente que saliera corriendo literalmente, ¿de acuerdo? Porque el caballero de bastos, ya os digo, muchas veces nos habla del deseo de ir a buscar, pues eso, un nuevo horizonte, una nueva aventura, pero es que aquí está yéndose en el camino contrario. Así que ya os digo, creo que es una persona que huye en cierta manera del tener que sacrificar. Y en el caso, ya os digo, si estáis lidiando con una persona que en cierta manera, para poder entrar en relación con vosotros o para poder mantener esa relación con vosotros, tendría o en el pasado ya que haber hecho algún tipo de sacrificio, me da la sensación de que esta persona prefirió dejaros en suspenso, en cierta manera, dejaros ahí en cierta manera colgados, precisamente para evitar y para huir de una situación que podría haberle resultado también muy dolorosa. Aquí podríamos hablar pues de temáticas tanto de una persona que pueda estar en otra relación, una persona que por temas familiares tampoco en este momento pueda permitirse a lo mejor iniciar una relación o que le pueda traer problemas. Aquí, chicos, podemos abrir la tirada de muchas maneras, pero sobre todo quedaros con esa idea, y yo creo que en muchos casos, yo creo que no vosotros, o quizás esta persona ni siquiera os ha comunicado eso, no sabéis exactamente qué es lo que pueda pasar, porque yo creo que vosotros estáis ajenos a toda esta marabunta interna que esta persona podía estar manejando, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora si esta situación ha mejorado, vamos a ver ahora qué siente esta persona por vosotros a presente, porque ya os digo, sí que me puede hablar
eso de un potencial, de ver en vosotros un gran potencial, pero ya os digo, aquí con estas cartas es esa sensación de decir, es un potencial que me da miedo, que tengo que dejarlo como en pausa, que me supone demasiados sacrificios y que al final, oye, mira, es mejor que me marche lo más rápido posible. Y con esta energía, chicos, también es una carta que nos deja como un poco la puerta abierta, como un poco de decir, bueno, tal cual me he ido, ya sabéis que el caballo de bastos es muy variable, o sea, se mueve un poco como el fuego, que a veces va para un lado y de repente se va para el otro. Y esta carta también lo que me está diciendo que es que puede ser una persona que tal cual se fue, puede aparecer también en cualquier momento, de una forma así como un poco sorpresiva y que casi uno sin esperárselo. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a ver qué siente por vosotros ahora en el presente. Venga, vamos allá. Tenemos aquí el 8 de pentáculos. Tenemos la carta del mago. Tenemos el as de bastos. Tenemos el sol. Mirad, fijaros lo que os he comentado antes y fijaros que tenemos el carro. Mirad, chicos, en este caso creo que es una persona y además creo que es algo que os he comentado cuando hemos sacado la carta del sol. Mirad, yo esta línea la podría interpretar en cierta manera como una línea enfocada en vosotros y lo voy a hacer. Pero es que lo que nada más iba sacando las cartas me da la sensación de que es una persona que está intentando no pensar. Fijaros, es una persona que puede ser o tiene la posibilidad de encontrar claridad en esta situación, ¿de acuerdo? Es una persona que puede estar intentando poner esfuerzo, ¿de acuerdo? Y ojo, no descarto que sea una persona que se pueda comunicar, pero igual que os digo una cosa, también os digo que es una persona que en este momento puede estar muy centrada, sobre todo en proyectos personales. Fijaros que tiene una energía de avance importante, ¿de acuerdo? Puede ser una persona que en este momento estoy lidiando con algún tipo de proyecto o algún tipo de oportunidad y ojo, quizás esa oportunidad por la que está trabajando es precisamente la que pudo provocar en el pasado, chicos, que esta persona se alejara. Porque fijaros que tenemos aquí el colgado y tenemos el as de bastos. Entonces, para algunos de vosotros, chicos, si en este momento no tenéis comunicación porque esta persona se marchó, me da la sensación de que fue precisamente porque esta persona tenía ya algún tipo de situación, ya sea trabajo o sobre todo, chicos, me sale muy marcado la carrera. Para muchos de vosotros, yo creo, y en cierta manera, también incluso me puede estar diciendo que fuera alguna persona que tuviera que marcharse de donde vosotros estabais por algún tipo de oferta que en ese momento para esa persona quizás era algo de lo que no podía prescindir o lo que no quería en cierta manera sacrificar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque fijaros que tengo una energía de mucho trabajo, de poner mucho esfuerzo. Me habla de la carta del mago, que también ya es una carta que provoca al inicio de nuevos proyectos, y con el as de bastos, chicos, es sobre todo algo creativo, pero es algo, ya os digo, que esta persona en cierta manera no quiso sacrificar. Si a nivel emocional con respecto a vosotros quizás salió huyendo por lo que os comentaba, por este tipo de emociones que podía sentir, quizás es una persona que se siente mucho más cómoda trabajando, digamos, desde su parte quizás más material o más enfocada al trabajo. Creo que puede ir por ahí los tiros. Eso sí, chicos, lo que me gusta de esta línea es que pese a eso tenemos también la carta del sol. Por eso hemos visto, chicos, que a nivel presente puede ser una persona que esté viviendo en cierta manera el éxito, que esté en cierta manera disfrutando de un avance, de un éxito, que en cierta manera es lo que le puede estar reportando pues esa sensación de plenitud. Pero ya os digo, a nivel emocional, chicos, fijaros, y ya os digo, o sea, si en condiciones normales yo vería esta línea y os la puedo interpretar con respecto a vosotros, pero es que con estas cartas que me están marcando la línea inferior, me da la sensación de, primero, que es una persona que la comunicación con vosotros la puede tener frenada, con el 4 de espadas. Es una persona que sí que en realidad quizás le gustaría poner esfuerzo con respecto a vosotros, pero lo frena, lo tiene en cierta manera parado porque necesita concentrar sus energías en algún tipo de proyecto que en este momento le traiga el éxito, le traiga un avance importante. El tema aquí también, chicos, es que pese a eso
tenemos aquí la carta del Sol y tenemos también, fijaros que teníamos debajo la carta del 10 de espadas. Entonces puede ser que esta persona, una manera de no querer ver esta situación o en cierta manera de salir de ese dolor, sea enfocándose precisamente en su éxito personal, en cierta manera un poco en alimentar su ego. Ojo, y cuando digo alimentar el ego no lo digo en mal sentido, ya sabéis que el ego en sí mismo no es negativo, pero fijaros que os veo en cierta manera un trabajo que se frena, que se para, y una persona que en cierta manera se trata como de concentrar su energía sobre todo en una situación por la que no tenga que sacrificarse de una forma tan potente o que le pueda traer sufrimientos. Esto de momento, chicos, a nivel presente a esta persona le está funcionando, y de hecho ya lo hemos visto porque fijaros que tenemos la carta del Sol aquí presente y la volvemos a tener aquí. ¿Eso significa que no sienta nada por vosotros? No, porque ya os digo, tengo cartas positivas también aquí, ¿de acuerdo? Y pese a este sufrimiento o esta sensación de no querer sacrificarse, sí que es una persona que considera que sois una persona con la que valdría la pena también poner esfuerzo. Chicos, porque vosotros suponéis un gran inicio a muchos niveles. Ya os digo, esta persona sí que es verdad que lo que me marca es que siente una atracción muy potente con respecto a vosotros y que siente también una conexión importante. Pero ya os digo, creo que esta persona, en cierta manera, pese a tener todas esas emociones, y fijaros que tenemos aquí el carro, pero fijaros que es un caracol, ¿eh? Así que ojo, porque puede ser una persona que en este momento necesite también tiempo para dedicarse a sus cosas, quizás para sanar, ya os digo, ese dolor también que esta persona puede también arrastrar de otras situaciones, o ese miedo a perder también cosas que en cierta manera son importantes para esta persona. Así que tenerlo en cuenta. Igualmente ahora lo vamos a desarrollar un poquito más, porque ahora sí vamos a ver la línea a futuro. Fijaros, tenemos el caballero de pentáculos, tenemos el 7 de copas, tenemos el ermitaño, tenemos la muerte y tenemos por aquí la suma sacerdotisa. Vale, mirad, chicos, con respecto a esta persona, lo que os he comentado aquí. Mirad, chicos, esta persona tiene una valoración de vosotros inmensa. Pero lo que os he, por eso, y viendo esta línea, me reafirmo lo que os he dicho en la segunda. Es una persona que sí que hace una valoración muy positiva para vosotros, pero creo que para esta persona el hecho de apostar por vosotros es una apuesta demasiado arriesgada, o que les supondría en cierta manera perder parte del éxito quizás que ha ido cosechando, sobre todo, ya os digo, en muchos casos, lo que ha construido en su vida. Y ojo, porque puede ser una persona que esté en puertas de nuevos proyectos. Imaginaros, si es una persona que trabaja en el extranjero o trabaja en una zona, es una persona que quizás pone en este momento, puede anteponer, pese a la atracción que pueda tener con vosotros, pese a la valoración que pueda hacer por vosotros, creo que es una persona que está más centrado en su individualidad, en lo que cree esa persona que necesita. ¿De acuerdo? Y fijaros que aquí os comentaba que tenemos un caracol. Entonces, pese a ser el éxito, es una persona que quizás ha tenido una carrera que se va desarrollando poco a poco. Y con respecto a vosotros, con respecto a los sentimientos, fijaros en las últimas cartas. Mirad, yo creo que esta persona hasta cierto punto puede sentir incluso un amor platónico con vosotros. ¿De acuerdo? Es casi como si os viera como una persona que puede llegar a ser inalcanzable. Y si ahora o ya desde el pasado os veía como una emperatriz, en el futuro os va a ver aún más inaccesible. Creo que el tiempo que está pasando o la manera que va a estar actuando esta persona, creo que lo que va a provocar también en vosotros es que vosotros cada vez os retraigáis más. Aquí, chicos, no veo en cierta manera una evolución que me haga pensar que las cosas pueden funcionar, por lo menos durante los próximos meses, chicos, durante los próximos meses, que haya la posibilidad de poder recuperar esta situación o que la situación mejore. Primero, porque es una situación que puede tener tendencia a venir muy lenta. Veo una persona, ya os digo, que sí que funciona bien a largo plazo, pero es una persona, ya os digo, que si viene a haceros algún tipo de ofrecimiento, ojo, y no lo descartéis, va a tardar. No esperéis que vaya a venir la semana que viene, puede ser que venga muy lenta. Y ojo, aquí la advertencia que os voy a dar es que es una persona que si viene bien, puede venir a haceros alguna oferta, puede ir muy lenta, puede ser que sintáis que no es una persona que venga en un principio con las cosas claras, que os pueda dar demasiadas largas, como un poco como esa sensación de decir, de querer
ahí manteneros, pero al final poder dejaros, imaginar, de esas personas que aparece después de mucho tiempo, que no te habla claro, que puede ser que te devuelva un poco la esperanza, que te haga creer quizás que tenéis diferentes posibilidades, pero que de repente desaparezca, de repente, y otra vez sientas que todo se vuelve a ir al mismo sentido. Y fijaros que aquí puede ser una persona que no sé si en algunos casos os lo ha podido hacer ya alguna vez, quizás anterior, esa sensación de que viene, os da algún tipo de esperanzas o parece que mueve esas ilusiones, pero ya os digo, yo creo que no es una persona que lo haga porque os quiera hacer daño, creo que es una persona que es que tiene miedo. Puede ser una persona que ya os digo que quizás esté muy acostumbrada a funcionar incluso de forma independiente, a funcionar sola, y que sea una persona que quizás pone, ya os digo, su prioridad en otros temas, ya os digo, en este caso aquí la parte material está hablando mucho, y que sea una persona que en cierta manera siempre se quede con la sensación de no querer decidir por nada concreto o no querer generar algo a nivel emocional, y que al final en cierta manera sí que pueda hacer algún movimiento, pero que después acaba quedando pausado. Y esto al final, chicos, se traduce en una sensación de soledad, que esta persona desaparezca y que en cierta manera vosotros quedéis de nuevo como suspendidos. Fijaros aquí esta carta, es que es muy descriptiva. Fijaros que tenemos aquí una sirena que ya casi no puede tocar ni el mar, el agua, las emociones, y que está en cierta manera esperando ahí, sentada, esperando a ver si pesca algo con una caña que ni siquiera tiene cuerda. Entonces me da la sensación, chicos, de que es una persona que primero sí que os puede tener en un pedestal, pero me da la sensación de que también, chicos, sea muy consciente de que si sigue también con este tipo de actitudes, o que si tarda mucho tiempo, o que si tampoco os hace una oferta realmente que sea importante o que os ponga en vuestro lugar, vosotros, chicos, lo que vais a tomar, o la decisión que vais a tomar, es realmente de aislaros y de romper literalmente y digamos, pasar a un segundo plano, digamos, esconderos en cierta manera. Quizás aquí, si os veía como personas mucho más receptivas, sobre todo desde el pasado, os veo que de cara a futuro esta persona lo que va a sentir es que sois una persona que ha puesto muchas barreras y os va a ver realmente inalcanzable. Chicos, aquí ya os digo, sí que puede haber algún tipo de acercamiento, pero me da la sensación de que lo que os puede traer son más dudas, esa sensación de decir, oye, mira, yo no quiero que me dejes aquí amarrada, porque fijaros que el 7 de copas también nos habla un poco de eso, de esa sensación de sentirse un poco como que te están ofreciendo diferentes cosas, pero realmente no sabes si lo que te están ofreciendo es bueno para ti o no. Y al final veo como una necesidad de apartarse. Esta persona, ya os digo, os va a ver en cierta manera con esta persona como pudiendo hacer algún tipo de avance, pero yo creo que lo que se va a encontrar en cierta manera es una barrera y una persona que en cierta manera ya ha podido perder la esperanza. A vosotros os veo en cierta manera intentando avanzar al futuro, aunque sea lentamente, pero os veo sobre todo con esta energía y con una sensación ya de ruptura, de decir, mira, yo esto ya no quiero más esta sensación. ¿De acuerdo? Y fijaros que es lo que os digo, incluso esta persona puede ser una persona que en cierta manera pueda también o haber sacrificaros a vosotros porque sea una persona que quiera vivir en cierta manera sus objetivos o dedicarse a lo que esa persona quiere hacer, pero hacerlo sola, sin nadie más con quien tener que compartir en ese sentido, sin nadie más con quien preocuparse. Ya os digo, es que me da la sensación de que puede ser una persona que, pese a no ser malo el hecho de que una persona se centre en sus proyectos, puede ser, pero me da la sensación de que por alguna razón piensa que una cosa es excluyente de la otra. Y cuando digo proyectos, ya os digo, me está viniendo mucho la parte, ya te digo, de trabajo o de monetaria, pero no descarto que en algunos casos pudiera estar hablando también de que hubiera otra persona de por medio, chicos, en el caso de que algunos pudiera ser que hubiera algún otro tipo de compromiso. Pero ya os digo, me da la sensación de que es una persona, ya os digo, que os puede tener incluso idealizados, ¿de acuerdo? Que os vea como una persona realmente importante, pero quizás su visión incluso a futuro va a cambiar porque os va a ver primero más sabios, ya no os va a ver con esa energía tan receptiva como os podía ver anteriormente, y creo que es una persona que en cierta manera, ya os digo, va a optar más por seguir un poco más a la suya, y es una persona que si viene, lo que os pueda ofrecer nos va a traer algo en claro, y yo creo que vosotros en cierta manera podéis optar más
por ir hacia adentro, chicos. Y de hecho yo creo que la propia actitud de esta persona es la que en realidad va a acabar detonando este alejamiento. Ya os digo, chicos, aquí se puede ver tiempo también, que pueda venir tiempo también sin comunicación y una ruptura ya en cierta manera radical con una persona que ya en cierta manera, chicos, se protege. Yo creo que vosotros vais a llegar a ese punto de querer protegeros, ¿de acuerdo? Voy ahora sí a sacaros algunas cartas del oráculo. Fijaros, vamos a respetarla porque ha saltado literalmente. Tenemos la carta de supernatural, nos habla de lo milagroso, o cosas de otro mundo, lo inexplicable. Tenemos la carta, fijaros que esta carta nos ha salido también en la opción número 1 y creo que en cierta manera hay mucha energía presente de este estilo. Tenemos Burned by the Sun, es la ambición, la extensión. Madre mía, ahora os explico, ¿eh? Tenemos la soberanía. Mira, voy a sacar las 5 y ahora os voy a explicar. Mirad, chicos, ¿cuál es el tema aquí? Fijaros que, mirad, mi sensación es que tanto para esta persona como para vosotros, en el momento que os pudisteis encontrar, pudo ser una de esas conexiones que no suelen ocurrir. Una de esas conexiones que te remueven tanto que te pueden llegar hasta dar miedo. Una sensación de haber encontrado a la persona perfecta, la persona que en cierta manera puede colmar todos tus deseos, la persona que en cierta manera la miras a los ojos y sientes, ¡buah! Es una energía muy potente. ¿Cuál es el problema? Que ha sido la transición. Mirad, chicos, con esta carta, fijaros que tenemos aquí, es una carta que nos habla de quemarse con el sol. Y fijaros que tenemos aquí el sol y nos ha vuelto a salir el sol. Y nos habla de ambición, de, en cierta manera, de extensión. Me da la sensación de que estáis lidiando con una persona muy ambiciosa, pero muy ambiciosa en todos los sentidos. Puede ser una persona que pudiera, o cuando aparecisteis en su vida, pudiera tener muy definido qué es lo que quería hacer, cómo lo quería hacer, y que sea una persona que no quiera, en cierta manera, salirse de ese camino. ¿Por qué? Porque en cierta manera salirse de ese camino supondría hacer un cambio vital muy importante. Y me remito a esta carta porque esta carta, ya la he explicado en la opción número 1, es una carta en la que suceden cosas inesperadas, cosas que uno no tenía controladas, pero que en cierta manera implican un cambio radical. Fijaros que aquí está, es el personaje que aún en cierta manera no sabe que va a ser un vampiro. Va en cierta manera a morir para renacer a otra vida. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo? Pues que esta persona, ante un acontecimiento o ante encontrarse una persona como vosotros, creo que fue algo que supo o intuyó o comprendió que podía implicar un cambio tan radical y quizás otros intereses que pudiera haber tenido esta persona y que realmente sean importantes para esta persona o que sean realmente los que mueven su ambición, sus ganas de éxito, sus ganas de poder o su proyección a nivel vital. Quizás esto es lo que detonó lo que os he estado comentando, que una persona que en cierta manera salga literalmente huyendo aun cuando, chicos, está claro que provocó o dejó un reguero de dolor y de destrucción por el camino. ¿Qué ocurre? Que estas cartas en realidad las saco para vosotros, y para vosotros nos está hablando del free will, que nos habla de la soberanía, de la independencia y del espíritu libre. Mirad, chicos, pese a esta situación que yo creo que para vosotros realmente ha sido muy complicado, a vosotros os ha traído un regalo, y es la capacidad de empezar primero a ser conscientes de lo que supone para vosotros la independencia. Puede ser que en muchos casos vosotros estuvierais apegados a esta persona o sintiendo una carga de dependencia brutal, y esta situación o esta transición que habéis estado viviendo es lo que va a hacer, chicos, que ganéis en independencia. En cierta manera no os veo ya quedándose en esa energía pues receptiva que podría tener la emperatriz, sino ya en una energía en la que uno se protege. La carta de la sacerdotisa es una carta también de sabiduría, de conocimiento oculto. Quizás no lo habéis comentado con mucha gente, quizás toda esta situación que habéis podido, quizás es una situación que habéis vivido quizás incluso casi en secreto, pero os ha dado un gran regalo, y es la capacidad de ese regalo de coger vuestro poder personal y daros cuenta de que pueden aparecer personas en vuestra vida, pero no siempre van a cumplir vuestras expectativas, y puede ser que incluso vayan en contra de su corazón y se alejen de vosotros. Pero aquí vosotros, chicos, vuestro gran regalo, o el regalo más importante que nos está diciendo esta tirada, es que primero, aparte de una transición muy potente, ya nos han dicho exactamente las causas, vais a ganar una gran independencia.
Y fijaros qué nos dice esa muerte que viene. Mirar, chicos, en el caso de que esta persona aparezca, me da la sensación de que vosotros vais a tomar ya una decisión definitiva con ella, porque aquí nos habla de una carta de finalización. Esta carta representaría como la muerte también en el tarot y nos habla de, en cierta manera, fijaros, y además qué curioso, mirar. Aquí en este tarot no, pero en la mayoría de tarot, chicos, sobre todo por ejemplo en el Rider-Waite, vais a encontrar que la sacerdotisa viene representada también con una granada, ¿de acuerdo? Y fijaros lo que tenemos aquí. Mirad, la granada es un símbolo también de sabiduría, es también un símbolo de conexión con tu propia sensualidad. Para muchos de vosotros el vivir esta experiencia también os ha bajado en ese sentido, os puede haber bajado la autoestima, o sentir que quizás no sois tan atractivas. Y ya os digo, esta persona sí que os ve como unas personas muy atrayentes y muy atractivas. Entonces me da la sensación, chicos, de que además de conectar con vuestra propia fragilidad, vais a empezar a trabajar en ese sentido, y que quizás, chicos, ha llegado el momento también no solo de que esta persona quizás tome decisiones, sino de tomarlas vosotros. Así que atentos, porque estos meses pueden ser importantes para vosotros. Puede ser que empecéis a ver con claridad una situación que os ha ido atormentando durante mucho tiempo, pero que vayáis a conectar con vuestra independencia para poder hacer ya esos ajustes necesarios. Y en muchos casos, chicos, para muchos de los que estáis conectando con esta energía, con esta tirada, creo que el resultado al final va a ser que, en cierta manera, lo mismo que nos está diciendo la lectura, que en cierta manera vosotros vais a ser los que vais a poner definitivamente un fin a esta situación. Y ahora, chicos, quiero sacaros algunas cartas de este oráculo. Es casero, chicos, ya lo sabéis, pero quiero sacar algunas frases de algo o cosas que le gustaría deciros a esta persona. Es una tirada potente, chicos, la verdad, pero fijaros que me da la sensación de que esta persona quizás con el tiempo pueda llegar a darse cuenta que se ha equivocado, porque, chicos, el éxito personal está muy bien, ojo los proyectos, pero ojo, a veces también, a veces cuando se consiguen las cosas a toda costa, a veces el karma después vuelve. Y eso no, y ya os digo, no significa que esté diciendo que esta persona sea mala persona, ni mucho menos, más bien al revés. Pero sí que es verdad, chicos, que es una persona que le mueve muchísimo la ambición, ¿de acuerdo? Y a veces hay que entender y aceptar que hay personas que vienen con esta energía y que funcionan así, ¿no? Y a veces no se puede hacer nada más. Venga, vamos a sacar a ver si tenemos algunas. Un encuentro destinado. Fijaros lo que os he dicho antes del sol. Chicos, yo creo que cuando conocisteis a esta persona, pero no solo vosotros, esta persona sintió lo mismo. Chicos, se caen solas. Mira, chicos, solo verte me enamoré de ti y mi máscara es mi frialdad. Es lo que os digo, chicos. Fijaros que teníamos muchas cartas de espadas. Mirad, lo que os digo, esta persona, cuando os conoció, y os lo he dicho antes, esta persona es que lo notas por la mirada, es de aquellos encuentros cuando tú tienes delante a una persona y sabes que esa persona puede ser alguien muy importante para ti y puede darte algo también muy importante. Y fijaros, porque cuando hay reacciones de estas en que las personas salen corriendo, normalmente es porque se les remueven cosas importantes. Una persona no sale corriendo o se comporta de esta manera o bloquea tan rápidamente cuando realmente no hay cosas importantes por las que movilizarse. Entonces me da la sensación de que esta persona, pese a ver esa energía que os he dicho, esa sensación de una relación que podía haber fructificado, me da la sensación, chicos, que sí que había, pero que tuvo que poner, precisamente por lo que os comentaba, tuvo que poner esa máscara de frialdad, porque era una persona que podía tener otros proyectos y que, en cierta manera, el afrontar lo que podía sentir por vosotros era un problema para esos proyectos o ese proyecto de vida que podía estar planteándose esta persona. Esto sí que nos está dando la contestación de que sí que tenía sentimientos por vosotros. Fijaros, relación evitativa, salir corriendo. Esta persona, y yo creo que os ha podido tener así durante bastante tiempo. Problemas económicos, chicos, esta persona es que, mirad, vamos a sacar las primeros. Obstáculos insalvables, y quiero sacar dos más. Dejadme que saque dos más. Relación a larga distancia, esto también lo hemos comentado. Y desde que te conocí, mi vida es un caos. Mirad, chicos, lo que os comentaba de la relación evitativa lo tengo clarísimo. Me da la sensación de que esta persona
Y yo creo que en muchos momentos en relación con esta persona lo tuvisteis que notar, que había algo, había una conexión importante. Y quizás cuando uno es consciente de eso es más duro asimilar que una persona sea capaz de marcharse quizás o salir corriendo de una situación o mantenerte en un juego de ahora vengo, ahora me voy, ahora vengo y ahora me voy. Fijaros que tenemos el tema de problemas económicos. Creo que esta persona puede ser que tenga, y cuando digo problemas económicos no significa que tenga problemas económicos, pero sí que en el pasado haya tenido algún tipo de carencia. Y cuando uno tiene una carencia puede generar obsesión o puede generar la necesidad de tener controlado. Y precisamente esa sea la razón, chicos, el miedo a tener problemas económicos, por lo que su atención quizás está solamente centrada o no se permite entrar dentro de lo que es la parte emocional. ¿Por qué? Porque fijaros que ya os he dicho que puede ser que para algunos de vosotros no estéis digamos, de forma cercana o que puede implicar que haya desplazamientos o que para poder iniciar quizás una relación con vosotros tuviera que hacer ajustes, a lo mejor en temas de carrera que esta persona no está dispuesta a hacerla. Por ejemplo, que se tuviera que ir a vivir a otro país o que vosotros tuvierais que iros y esta persona no esté dispuesta a asumir eso. Esta persona lo puede vivir como un obstáculo insalvable, como algo, en cierta manera, que no le permite y que no se plantee el hecho de poder hacer alguna variación en su hoja de ruta. Ya os digo, me da la sensación de que es una persona que tiene las ideas muy claras, pero que a nivel emocional se maneja de una forma totalmente diferente. Y fijaros que nos habla desde que te conocí, mi vida es un caos. Fijaros la primera línea que hemos visto, que hablábamos de la emperatriz, de ese impacto de una persona que realmente te impacta, pero automáticamente tenemos un 4 de espadas, fijaros aquí, a ver que la tenemos aquí debajo, el colgado, o sea, fijaros, una persona que te impacta, pero automáticamente necesitas frenar a esa persona, necesitas dejarla en stand-by. ¿Por qué? Pues ahora nos lo está diciendo, porque seguramente cuando vosotros aparecisteis en un primer momento le causasteis tanta impresión a esta persona que quizás se le descontroló, y eso es precisamente lo que esta persona no puede permitirse, no quiere permitir descontrolarse, porque ya os digo, puede ser una persona que por algún tipo de carencia haya necesitado generar ese tipo de conductas, así que tenerlo en cuenta. Y nada, chicos, ahora sí llegamos al final de la lectura, espero que os ayude. Ya os digo, chicos, aquí os veo tomando posturas fuertes, sobre todo a vosotros, porque yo creo que esta persona se puede mantener. Yo creo que es más bien este juego de ahora vengo, ahora me voy, y yo creo que es un tema que a vosotros al final va a llegar a un punto que os va a cansar y os va en cierta manera a compensar más estar tranquilos, estar solos y quizás mirar también hacia vosotros mismos. Y nada, chicos, ahora sí, de verdad, si os gusta, si os ha ayudado, dejadme un like, que ya sabéis que me ayudáis muchísimo con el canal. Suscribiros si no os lo habéis hecho. Y nada, os deseo que paséis una maravillosa noche. Os mando un beso inmenso y nos vemos muy, muy pronto. Un besazo inmenso. Adiós.